Aquí. Solo voy a copiar el ejercicio, así lo tenemos. ¿Dónde estás? Física. Práctico 4. Unidad. Potencial. ¿Dónde está? Esto creo que es. Uy, cuánta lentitud para abrir un archivo. Ahí está. Bien. Entonces, el punto 9 y el 10. Veamos el punto 9. 8, profe. Ah, el 8. A cierta distancia de una carga puntual, la magnitud del campo eléctrico es 5 volts sobre metros. ¿Ese? Yo lo pongo acá en pantalla y vos me contás si es este. ¿Este es? No, dice del planeta Krypton. El CP4, profe. Del planeta. Ah, el 7. Bueno, acá en el práctico parece 8. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Lo mismo lo tengo acá. Uy. Veamos. ¿Por qué pareció así? Bien. Ya lo hago un poquito más grandecito, con las letritas así se pueda leer. Entonces, este es el punto. ¿Aparece como punto 8? Sí, profe. Sí, ese aparece Sí, como punto. Ah, sí, tenés razón. Lo acabo de encontrar acá. Es el punto 8. Vamos a hacer de color rojo. Ok, bien. Lo leamos a ver qué dice. Dice, en el planeta Krypton, la aceleración en caída libre es igual que en la Tierra, pero también existe un fuerte campo eléctrico dirigido hacia abajo que es uniforme, cerca de la superficie del planeta. Una pelota de 2 kilogramos con una carga de 5 microcoulomb se lanza hacia arriba a una velocidad de 20 metros sobre segundos y rebota en el piso después de un intervalo de 4,10 segundos. Haga un diagrama de fuerza sobre la carga. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto más elevado de la trayectoria? ¿Y cuál es el campo eléctrico cerca de la superficie terrestre? Porque no se ubican dos electrodos en el aire a una distancia de 1 metro a fin de utilizar la diferencia de potencial existente. Esa es una pregunta. Bien. Entonces nosotros ahí vamos a comenzar a analizar este punto. Nosotros tenemos como datos, dice en el planeta, la aceleración es igual que en el de la Tierra. Entonces sabemos que la aceleración de la gravedad G va a ser, ¿cuánto? Si es igual a la de la Tierra. 9,82. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Después dice, existe un fuerte campo eléctrico dirigido
hacia abajo. Entonces, si este fuese la Tierra, dice que existe un fuerte campo eléctrico dirigido hacia abajo, que es uniforme, cerca de la superficie del planeta. Una pelota de 2 kilogramos con una carga de 5 microcoulomb se lanza hacia arriba a una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces tenemos una pelota que conocemos la masa de la pelota de 2 kilogramos, conocemos la carga de la pelota de 5 microcoulomb, la velocidad inicial, porque dice que se lanza con una velocidad de 20,1 metros sobre segundos y rebota en el piso después de un intervalo de 4,1 segundos. O sea, el tiempo de la trayectoria va a ser 4,1 segundos. Pide un diagrama de las fuerzas sobre la carga, o sea, yo tengo que poner acá la pelotita, tengo que pensar que la pelotita va a hacer esto, va a llegar hasta arriba, va a caer y va a llegar al piso en 4 segundos. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto más elevado de la trayectoria? Entre el punto inicial y el más elevado de la trayectoria. ¿Cuál es el campo eléctrico cerca de la superficie terrestre? ¿Y por qué no se ubican 2 electrodos en el aire a una distancia de 1 metro a fin de utilizar? Bien, entonces nosotros, ¿qué vamos a considerar? Nosotros acá vamos a tener una trayectoria que va a realizar la pelota, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la variación de la trayectoria que va a realizar la pelota va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Si la pelotita, a ver, digo, la caída libre es igual a la aceleración en caída libre, igual al tiempo total, existe una fuente de campo hacia abajo que es uniforme, cerca de la superficie. Una pelota con una carga de tanto se lanza hacia arriba y rebota en el piso después de un intervalo de tanto. Bien, entonces, como no dice que esté desde una altura determinada, yo supongo que la pelota la voy a considerar que la lanzo desde el piso, va hacia arriba y vuelve al mismo punto. Por lo tanto, la variación del espacio recorrido de la pelota, ¿cuánto va a ser? Si yo desde el mismo punto va hacia arriba y vuelve, era espacio final menos espacio inicial. A cero. ¿Cero? Va a ser 0. Entonces yo voy a decir que 0 es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces yo acá estoy considerando, ¿sí?, la aceleración que se va a producir en la pelota desde que está abajo hasta que sube y regresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que esta pelota va a tener efectos del campo eléctrico no solamente debido a la fuerza de la masa, debido a las fuerzas que se van a producir en la pelota por el peso, por la fuerza eléctrica, sino además van a aparecer 2 aceleraciones, o sea, la aceleración de la gravedad y la aceleración del movimiento. Entonces, en este caso, ustedes van a despejar, yo le puedo poner aceleración en I, porque es sobre I que se va a producir esa aceleración. Entonces, si acá despejan la aceleración, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar menos la velocidad inicial por tiempo sobre
1/2 del tiempo al cuadrado, que no es otra cosa que menos 2 velocidad inicial sobre tiempo. ¿Sí? Esa sería la aceleración que se produciría en la carga cuando se mueva. Bien. Por otro lado, nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a masa por aceleración A sub I. ¿Sí? ¿Qué fuerzas se van a producir sobre la carga? Sobre la carga, ustedes van a tener, la carga tiene 5 microcoulomb, por lo tanto es una carga positiva. Entonces ustedes van a tener el peso, van a tener la fuerza eléctrica que la produce el campo eléctrico sobre la carga y la aceleración del sistema, que es parecido al que vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, ¿yo acá qué puedo decir? Yo puedo decir que M por G más la fuerza eléctrica, vamos a hacer, el peso más la fuerza eléctrica va a ser igual a ¿quién? A M por A sub G, por A sub I, perdón. ¿Sí? Bien. Ahora bien, el peso es M por G, la fuerza eléctrica es Q por E, ¿sí? Y la masa por la aceleración me va a quedar 2M por B por T. Entonces, si yo reemplazo, yo puedo decir que esto es M por G más la fuerza eléctrica, que es Q por E, igual a M por ¿quién? Por 2. líneas de quebrado, 2M por B por T. ¿Sí? Luego, ¿qué tienen que hacer ustedes? Les pedía, además del diagrama de la fuerza sobre la carga, les pregunta cuál es la diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto más elevado de la trayectoria. O sea, entre este punto y este punto. Y para determinar la diferencia de potencial, ustedes necesitan conocer el campo eléctrico. Entonces, lo primero que tendrían que determinar es el valor del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, para determinar el valor del campo eléctrico, masa conocen, G es conocido, la carga es conocida, la masa es conocida, la velocidad inicial es conocida y el tiempo también es conocido. Entonces, de ahí ustedes pueden despejar y determinar cuál es el valor del campo eléctrico. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bien. Ahora bien, como les pide la diferencia de potencial del punto inicial al punto final, lo que yo necesito conocer es esta trayectoria, que no la conozco. Para eso, ustedes van a emplear la siguiente, entonces le vamos poniendo numeritos de lo que tienen que hacer. Primero después y el siguiente paso sería este. El siguiente paso sería determinar el valor de la trayectoria que tienen hasta la parte máxima de su campo en este caso. Entonces ustedes saben que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por delta de I, por la variación del espacio, que es espacio final menos espacio inicial. ¿Y qué es lo que tienen que calcular? En realidad, del delta de I, el delta de I no es otra cosa que espacio final menos espacio inicial. Y si su espacio inicial es 0, acá es
el inicial y acá es el final, lo que tienen que calcular directamente es I subfinal. Entonces acá podrían escribir esta ecuación como velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por espacio final. Entonces de acá ustedes tengan en cuenta que acá sí van a tener que considerar el signo de la aceleración para determinarlo y les va a quedar que la velocidad final es 0, acá la velocidad final es 0, acá la velocidad inicial tiene un valor distinto de 0 que es 20,1 metros sobre segundos. Entonces tienen 0 igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración del movimiento hasta que llega al final, que es menos 2 por la velocidad inicial sobre t por I final. Bien. Entonces acá tienen velocidad inicial conocen, acá también tienen una velocidad inicial, el tiempo que realizan, ¿cómo van a considerar ese tiempo? Si todo el recorrido les lleva 4,1 segundos, la mitad del recorrido toman la mitad del tiempo. Y de ahí despejan, de acá tienen que despejar y final. Bien, porque después todos los demás es dato. Luego, ¿qué es el paso siguiente? Le pongamos paso 4, determinar el valor de la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial era igual a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de desplazamiento, o sea, el espacio en donde yo quería determinar el potencial. Iba a ser entre 0 y Y máxima, o sea, el potencial en todo este tramo, desde acá hasta aquí. Bien, entonces eso a qué va a ser igual, y bueno, reemplazan el valor del campo eléctrico que lo van a obtener acá, lo reemplazan ahí, y a eso lo multiplican por el valor de I final. Lo multiplican por eso y eso lo integran. O sea, después que van a tener que integrar con respecto a I, porque todo el resto va a ser constante. O sea, cuando ustedes tengan el valor del campo eléctrico y tengan el valor de I máximo, a ustedes esto les va a quedar en función, tendría que ser de I, pero en realidad les escribo que les tiene que quedar, después ustedes lo comprueban, para que vean cómo queda. Esto va a quedar menos la masa sobre la carga por 2 por la velocidad inicial sobre el tiempo, menos G. Eso les va a quedar el campo, ¿sí? Y el espacio final va a ser un medio de la velocidad inicial por el tiempo. Entonces observen que ni E ni I les queda en función de I, en realidad del espacio recorrido, por lo tanto cuando integren sacan todo de la integral y esto sería menos C, que se va a hacer positivo por el negativo integral de 0 a I máximo, ¿de quién? De I. Y la integral de DI es I directamente, entonces les queda menos E por I entre 0 e I máximo. ¿Sí? Entonces, I máximo lo van a reemplazar por este valor y DI lo van a reemplazar por este valor. Y ahí les queda el valor del potencial.
Después, cuando ya tienen esos dos términos, reemplazan porque son todos datos. Velocidad inicial, tiempo, masa, carga, aceleración de la gravedad, tiempo, velocidad. ¿Sí? Todos los reemplazan al final. Profe, disculpe. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Está más clarito ahí? Si decimos que el Bien. campo va para abajo, ¿que no, profe? Sí, porque Si acá te lo decimos dice, que el fíjate. campo va para abajo. Fuerte Sí, campo y dirigido hacia decimos abajo. que va para... Y el ¿Perdón? desplazamiento iría para arriba. Y el desplazamiento iría para arriba, ¿que no? Cuando Sí, lo tiro para arriba, y ¿no después sería va. coseno de 180 ahí? Coseno ahí en Sí. el I máximo, en el integral. Perdón, Y ¿en el I sería máximo qué? positivo ya ahí. Acá, en el Espera que punto yo suba el 4. volumen Lo de que mi dice. computadora porque no te escucho. Ah, sí, Dame- disculpe. A ver ahí, contame. Disculpe, profe. Si decimos que el desplazamiento va en contra del campo, ¿que no? O Sí, sea, el vector de desplazamiento va para arriba y el campo va para abajo. Hace un sí. coseno de 180. Ahí en el punto 4 iría más el E. En el punto 4 iría, en realidad en el punto 4 se hace positivo Sí. porque el campo es negativo. Ah, Menos por bien, profe. más y se hace positivo. Bien, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Y bueno, y el campo ya lo obtienen de la ecuación anterior, porque el punto siguiente creo que pide el campo. Dice cuál es el campo cerca de la superficie. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál era el otro punto? El 10, profe. Bueno, ya lo vemos. El punto 10. Espera que yo lo busque. El punto 10. El punto 10, el de las 4 cargas, ¿puede ser? Así es, profe. Bien. Entonces ya lo copio. Profe, en ese tenemos que tomar, digamos, por ejemplo, lo que yo entendí de teoría, tomar, digamos, todas las cargas y hacerlo, digamos, Q, Q, y así, y de vuelta las Espera, otras, no te escuché nada de la última parte. así, ¿Tomás todas las digamos, cargas y qué? sumatoria. Déjame que lo lea, ya te digo. 4 cargas puntuales se localizan en la esquina de un cuadrado. Los valores de las 4 cargas son... ¿Cuál es el potencial total almacenada? Sí, tenés que tomar por pares para determinar la energía potencial eléctrica total. O sea, a ver, creo que sí es lo que estás diciendo. Déjame que copie este cosito. Este era el sistema que les piden analizar, ¿sí? Ese que está ahí. Entonces, para poder determinar, es como dice la teoría, si esto, por ejemplo, es Q1, Q2, Q3 y Q4, para determinar cuál es la energía potencial eléctrica total del sistema, no me pide la energía con respecto a un punto o con respecto a uno de los lugares de la carga. Me pide con respecto a todo el sistema. Entonces, esa energía total va a ser igual a ¿quién? A la energía entre Q1 y Q2, entre Q1 y Q3, entre Q1 y Q4, entre Q2 y Q3, entre Q2 y Q4 y entre Q3 y Q4. ¿Sí? Entonces tienen que hacerlas a todas las energías y sumarlas.
y eso les va a dar la energía total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la energía ¿a qué era igual? Era igual acá por el producto de las cargas, esto es general, Q1 por Q2, sobre la distancia entre las cargas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, entonces ustedes acá van a hacer lo mismo con todo el sistema y lo suman. Entonces U total va a ser igual a, y acá pueden sacar factor común, K, que es 1 sobre 4pi epsilon 0, y a eso lo multiplican por ¿quién? Por el primer par, Q1 por Q2. Le he puesto un minuto. Q1 por Q2 sobre R12, que sería esta distancia. Más Q1 por Q3 sobre, si es esta distancia. Se va a llamar R13. Más Q1 por Q4 sobre R14. Entonces ya está Q1 con las 3, ¿sí? Ahora veamos Q2 con quién falta. No lo tengo que hacer de nuevo por Q1 porque ya lo tengo a Q1 y Q2, pero me falta con Q3 y con Q4. Entonces voy a decir más Q2 por Q3 sobre R23 más Q2 por Q4 sobre, y esta distancia de acá va a ser R24 más esta Q1 con las 3, Q2 con estas dos y falta Q2 con Q3. Perdón, Q3 con Q4. Q3 con Q4 sobre R34. Este sería R34. Entonces, de esa forma yo voy a encontrar, y ahora lo siguiente que tienen que hacer, dice, 4 cargas puntuales se localizan en las esquinas de un cuadrado de 8 centímetros. O sea que ustedes ya conocen el lado de ese cuadrado, por lo tanto, esta diagonal y esta diagonal son las mismas y las pueden localizar, la pueden encontrar sin problema. Si yo al lado le llamo L, esto es L, la diagonal, ¿cuánto va a ser? Va a ser raíz de 2L. ¿Sí? Esa va a ser R13, que va a ser igual a R24. ¿Sí? Que son las diagonales, va a ser raíz de 2L. Y el resto va a ser L. Luego, a Q1 y a Q2 los reemplazan por lo que corresponde. Q1 es Q, Q2 es 2Q, y les va a quedar Q por 2Q, 2Q cuadrado. Después, y Q ya tiene valor, así que no hay problema, lo pueden calcular. ¿Sí? Recuerden que tienen que considerar en el caso de la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, no son vectores, son escalares, por lo tanto tienen que considerar el signo de la carga. Entonces, cuando ustedes reemplacen, por ejemplo, en este caso, Q1 es Q por Q2, que es 2Q, sobre L, más Q1 sigue siendo Q por Q3, que es menos 3Q, sobre Q1 y Q3 sería sobre raíz de 2 por L. Y acá ustedes a pueden sacarle el paréntesis y ponerle el menos acá adelante. ¿Sí? Después, más Q1 y Q4 son las dos positivas, no hay problema.
Q por 2Q sobre L. Y así con los siguientes, entonces. Tengan en cuenta el signo de la carga para poder realizarlo, ¿sí? Después tienen todos los valores para reemplazar y encontrar el valor final. ¿Preguntas? No, profe, ahora quedó demasiado claro. Es que yo tenía la duda con eso de la diagonal. Ah, ok. Si no, te da todos los datos para que puedas determinar la distancia. Y la distancia siempre es derecho, o sea, en este caso diagonal. La distancia es trazando una línea desde el punto en donde vos querés calcular al punto en donde está la carga. Y esa es la distancia que siempre se considera. O sea, en este caso se considera de acá hasta acá, ¿sí? Esto se llama línea de acción, Bien. que creo que algo vimos cuando hemos estudiado la primera parte de física, en donde dijimos, bueno, si yo calculo la fuerza entre dos cargas, yo tengo que considerar la línea de acción entre esas cargas. Entonces, esa línea invisible que hay entre las dos cargas, bueno, si yo quisiera determinar fuerzas, la fuerza estaría sobre esa línea de acción. En este caso pasa lo mismo. Entre Q1 y Q3 existe una línea de acción entre esas dos cargas y ahí yo consideraría las fuerzas o el campo, por ejemplo. Y bueno, y la distancia es exactamente desde ese punto hasta ese punto. Acá se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto, sin problema ustedes pueden determinar cuál es, usando Pitágoras, cuál es la distancia. ¿Sí? ¿Qué otro punto? El 2 y el 9 lo podríamos ver, profe. Sí. Bien, busquemos, ya busco cuál es el 2. Denme un segundito. El 2 es dos cargas de 12 y de menos 6 están separadas 160 milímetros. ¿Ese? Sí. Bien. Ya lo busco. Dos grandes placas. Potencial. Cargas. Bien. Debe ser este, creo que es. Bien, este es el punto 2 entonces. Este es el punto 2. Este le hemos puesto 8 y este era el 10. Bien. Dice, dos cargas de 12 y de menos 6 micros están separadas 160 milímetros. ¿Cuál es el potencial en el punto medio A de la recta que une las dos cargas? ¿En qué punto B el potencial es igual a 0? Bien, entonces ustedes imagínense, tienen dos cargas, Q1 y Q2, en donde Q1 vale más 12 microcoulomb y Q2 vale menos 6 microcoulomb, que están separadas una distancia, sí, le podemos llamar de 1, 2, de 160 milímetros, que es decir, 160 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, dice, ¿cuál es el potencial en el punto medio? O sea, en el punto medio de las dos cargas, le llama A al punto medio, pregunta cuál es el potencial en ese punto. Les está preguntando el valor de B, de delta de B, en ese punto. Entonces, ¿qué tienen que hacer para determinar el potencial en este punto? Tienen que considerar el potencial que genera Q1 en ese punto y el potencial que genera Q2 en ese punto y sumarlo, ¿sí?, a los dos potenciales. ¿A qué era igual el potencial?
¿Quién se acuerda que era igual el potencial? La carga sobre la La distancia. energía potencial sobre Q. Yo lo hice ese, profe, con la fuerza eléctrica y el desplazamiento sobre Q, que lo tomé la Q0 al 12. Fuerza eléctrica y desplazamiento. Distancia. Sobre Q. Y me Sí. dio el resultado. Sí, puede ser. Sí, porque no hay una sola forma de obtenerlo. Porque acá lo tomé como el trabajo que el profesor nos dijo que, y bueno, que eso era, ¿cómo se llama? La energía, ¿cómo se llama? La energía potencial, Sí. sí. Y bueno, de 2 cargas. Entonces lo tomé la fuerza eléctrica por el desplazamiento que iba a tener. Ujú. Y sobre la carga, que era la carga 12. La tomé como si fuera 12. Ujú. Crucero. Sí, también puede ser. También puede ser así. ¿Por qué? Porque acordate que la ecuación de potencial eléctrico, ¿sí? Esta ecuación, ¿de dónde viene? Viene de la ley de Coulomb, de acuerdo de considerar la fuerza eléctrica en el punto. Entonces sí puede ser. Tiene que darte lo mismo, ¿sí? Sí. Si te da lo mismo, sí. Bien, esta tómenla como otra opción. Entonces, el potencial eléctrico, que es K por Q sobre la distancia, yo voy a considerar el potencial que Q produce en el punto A y que Q1 y que Q2 produce sobre el punto A. Sumo esos dos y ese es mi potencial final. Entonces, el potencial en A va a ser igual a el potencial de 1 más el potencial de 2. O sea, K por Q1 sobre ¿quién? Sobre la distancia total, le voy a llamar a esto R1 y a esto R2. ¿Sí? Sobre R1 más K por Q2 sobre R2. Bien. R1, ¿quién es? R1 a qué es igual? 80 milímetros. A 80 milímetros. ¿Sí? O sea, a D12 sobre 2, porque es la mitad. Y R2 igual, es 80 milímetros. Entonces, ustedes acá, ¿qué hacen? Reemplazan, o sea, pueden escribir 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q1, que son los 12 micros, sobre R1, que son los 80 milímetros, o sea, 80 por 10 a la menos 3, y fíjense que Q2 es negativo, menos 6 micros sobre los 80 milímetros. Y ahí ustedes van a obtener el valor. O sea, a los micros lo tienen que escribir en la unidad, es decir, 12 por 10 a la menos 6 coulomb, y este menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y a los 80 lo tienen que escribir como 80 por 10 a la menos 3 metros, 80 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí ya pueden reemplazar, simplificar y obtener los valores que necesitan. ¿Sí? Bien, ese sería el punto, el primer punto, el punto A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bien. No, profe, se entiende. Ok, fantástico. Entonces ahora pregunta, ¿en qué punto, en un punto B, el potencial es igual a 0? Entonces yo tengo que considerar y buscar en qué punto entre esas dos cargas, ¿sí?
en donde esto era D1, 2, el potencial va a ser igual a 0. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. En cualquiera de esos puntos yo tengo que considerar un punto y analizarlo. Según cómo sea el valor de las... Podría haber sido acá el punto en donde se hace igual a 0, pero empecemos por el centro, que es lo más común. Entonces nosotros decimos, bueno, yo a este espacio le llamo X, yo me voy a fijar en un punto B dado. Podría ver esto acá, no importa, porque yo a esto le voy a llamar X para mi análisis. Entonces, este espacio de acá va a ser D1, 2 menos X y este va a ser X. Y hago lo mismo, con la diferencia de que ahora yo conozco el valor del potencial, que el valor de potencial va a ser 0. O sea, yo considero que el potencial en B otra vez es B1 más B2. Pero que si mi potencial es 0, significa que B1 va a ser igual a menos B2. Y ahora, si B1 era K por Q1 sobre R1, K por Q1 sobre R1, menos, y B2 era K por Q2 sobre R2, las K se pueden simplificar. Entonces me queda Q1 sobre R1 igual a menos Q2 sobre R2. Pero Q1 era 12 micros sobre, voy a bajar un poquito a este, ¿sobre quién? Sobre R1, que es la distancia desde Q1 al punto B, a la cual le llamo X. Igual a quién? A Q2, que es menos, esto era menos Q2, que es menos 6 microcoulomb. Entonces, por regla de los signos, se hace positivo. Y R2, que va a ser esta distancia que está acá, no es otra cosa que el total menos X, o sea, los 160. 160 por 10 a la menos 3 menos X, ¿sí? Y ustedes acá ya tienen una ecuación con una sola incógnita. Les va a quedar 12 por 10 a la menos 6 por, para no escribirlo como 10 a la menos 3, pueden escribirlo directamente 0,16 metros. ¿Sí? Menos X igual a 6 por 10 a la menos 6 por X. Entonces fíjense que el 10 a la menos 6 se simplifica y ya les queda, resuelven 12 por 0,16 y 12 por menos X igual a X, despejan X y ahí ya pueden obtener el valor de X. ¿Sí? ¿Ha quedado clarito? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. fantástico. ¿Cuál era el otro punto? El punto 9. Bueno, veamos el punto. ¿Cuál es el? Dice, a cierta distancia de una carga puntual, la magnitud del campo es de 500 volts sobre metros. ¿Ese? Sí, profe, es el 9. Pregunto porque no sé por qué yo tengo... Sí, ese.
Bueno, yo tengo valores diferentes, de puntos. O sea, sí los tengo a todos, pero no sé por qué no los tengo ordenados. Lo tienen ustedes. Ok. Dice a cierta distancia de una carga puntual. Bla, bla, bla. Ok. Entonces veamos qué dice acá. Dice, a cierta distancia de una carga puntual, la magnitud del campo eléctrico es de 500 volts sobre metros y el potencial eléctrico es de menos 3 kilovolt. ¿Cuál es la distancia a la carga y cuál es la magnitud de la misma? Bien, o sea, magnitud de carga y distancia a la carga. Entonces, los datos con los que cuentan ustedes son el campo eléctrico, que es de 500 volts sobre metros, y el potencial eléctrico, que es de menos 3 kilovolt. Entonces, recordemos dos ecuaciones importantes. La que relaciona el campo eléctrico con la carga y la distancia y la que relaciona el potencial eléctrico con la carga y la distancia. ¿Sí? La ecuación de campo eléctrico era igual a K por Q sobre la distancia al cuadrado, ¿se acuerdan? Era la constante de Coulomb por la carga que generaba el campo sobre la distancia donde yo quería determinar el campo al cuadrado. Eso es lo que decía esta ecuación. Y el potencial, por otro lado, era igual a K por Q sobre la distancia. Es el potencial a una distancia determinada de la carga que está generando ese potencial. Esas son dos ecuaciones que tienen que recordar. Entonces, ustedes acá tienen la misma carga en los dos casos, por lo tanto, pueden emplear esta ecuación que podrían Sustituir una en la otra. ¿cómo? Sustituir una en la otra. Sí, totalmente. Totalmente, porque si ustedes acá, o dividirlas como quieran, va a ser lo mismo. Si ustedes acá, de esta ecuación, dividen ambos miembros, perdón, multiplican ambos miembros por R, les queda R por E igual a K por Q sobre R, ¿sí? Y K por Q sobre R no es otra cosa que B. Entonces, de acá les puede quedar que R por E es igual a B. Despejan de esta ecuación R y les queda que R es B sobre E. Conocen el campo. Por supuesto que la distancia no puede ser negativa, por lo tanto van a considerar el módulo de ambos. Conocen el campo, que es 3 kilovolt, conocen el potencial, que es 3 kilovolt, conocen el campo, que son 500 volts sobre metros, y les queda en metros el valor de la distancia. Y para determinar el valor de la carga, conociendo ya esa distancia R, la reemplazan, en la primera o en la segunda ecuación, en cualquiera de las dos. ¿Sí? Por ahí el mejor lugar para reemplazarla es en esta, en la del potencial. La reemplazan en el potencial y obtienen el valor de la carga. ¿Qué signo va a tener la carga? ¿Qué les parece? Si decimos que es un escalar el B, digamos, el potencial, Sí. entonces decimos que la carga es un escalar, o sea, tenemos que respetar el signo, sería negativa. Es negativa, exactamente. La carga que ustedes van a obtener
va a ser una carga negativa. Micro, mili, ya ahí se fijan en qué. Pero sí, así es. ¿Alguna otra pregunta de ahí? Profe, quiero yo hacer una pregunta. Sí. Teoría. El 1. Explica la diferencia entre potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien. Sí. Energía potencial eléctrica es U. Potencial eléctrico es B. La energía potencial eléctrica, ¿sí? A vos te va a relacionar, acordate cómo son las ecuaciones de cada una. El potencial eléctrico es K por Q sobre la distancia. Y la energía potencial eléctrica, ¿cuánto era? Era una relación entre las cargas. Sí, Era K por Q por Q1 por Q2 sobre sobre S R. cuadrado. ¿Sí? Bien. El potencial eléctrico es el potencial que se produce para que una carga se mueva de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés en una batería el potencial eléctrico y es la fuerza que hace la batería para llevar las cargas de un punto al otro. Ese es el potencial eléctrico. Ahora, la energía potencial es la energía que se produce entre dos cargas. Tenés otra, a ver, te puedo buscar una definición más teórica, ¿de acuerdo? Para darte de la pregunta que vos me estás haciendo. Pero básicamente es eso. Es bien, profe. Ok. Gracias. Sí, pero ya si quieren les busco y les pongo ahí en cuál es la diferencia más concreta, como para que les quede bien clarito cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Sí, profe, muchas gracias. Sería de ayuda. Muy bien. ¿Qué otra cosa, chicos? A esto yo ya los voy a poner en el aula cuando termine la clase como consulta del día de hoy. Pero esto lo voy a borrar porque no era de la consulta. Ok, quedan unos minutos todavía. Si alguien quiere ver otro punto. Recuerden que el cuestionario se abrió hoy y ya les confirmo cuándo cierra, así no lo realizan, no se olviden de realizarlo. El 17 vence, que es 17 lunes. Sí, profe, día lunes cae. Bien, es importante que ustedes hasta el lunes 17, no siempre va a ser de viernes a lunes, así que siempre ustedes en la semana fíjense si cierra el domingo o cierra el lunes, para que no se les pase el cuestionario y lo puedan realizar sin problema. Este cuestionario sí cierra el lunes, el anterior cerró el día domingo. El domingo pasado, pero este sí cierra. Y también el tema de los intentos, porque eso comentaba uno de los profes en el grupo, que el anterior creo que tuvo un solo intento y no dos como venían teniendo, entonces no siempre también va a tener la misma cantidad de intentos. Tengan presente eso. Este sí tiene 2 intentos permitidos. ¿Por qué? Porque nos vamos cada vez asemejando más a lo que va a ser el parcial. Entonces, fíjense en eso. Ok, chicos, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Profe, los parciales van a ser así, ¿verdad? Como los cuestionarios, digamos, Sí, combinación de un poco de teoría y de práctica, ¿verdad? sí, así va a ser, exactamente.
de ese tipo de, sí, así va a ser, o sea, muy similar. Por eso es que es tan importante que ustedes realicen lo, que realicen los cuestionarios, los autoaprendizajes y las autoevaluaciones. Con respecto a los cuestionarios desaprobados, recuerden que entre todos los cuestionarios ustedes tienen que tener como promedio 5 y son 17 cuestionarios más o menos. Entonces, por ahí se les ha ido mal en alguno, traten de sumar puntos con otros porque se promedian. Y en el caso de que al final no lleguen al promedio de 5 porque tienen muchos cuestionarios desaprobados, y bueno, ahí ya se verá de tomar alguna recuperación. Lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, no pudieron hacer un cuestionario, se les pasó la semana y no lo pudieron hacer. Cuando se acerca la fecha cerca del parcial, se van a volver a abrir con seguridad para que lo realicen. Y aquel que gastó un solo intento, también lo va a poder realizar, por lo menos así se trabajó el año pasado, ¿sí? Cuando era la semana esa antes del parcial, se los volvió a abrir para el que no hizo los 2 intentos pueda realizarlo otra vez. O para que aquel que no lo pudo hacer en esa semana, lo haga el cuestionario en esa semana. Y ya en el peor de los casos, y bueno, ya vemos a fin de año cómo están. Si le falta, si le falta puntaje para tener el 5, se tomaría, pero ya eso lo hace cada docente. ¿Sí? Yo creo que ya no se lo va a hacer a través del aula, como para que recuperen y suban nota. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Como usted dice que lo vuelven a habilitar, o sea, si nosotros tenemos alguno desaprobado, lo volveríamos a hacer y ya no. Si vos tenés, suponete, uno desaprobado, pero no usaste los 2 intentos o los 3 intentos, Ujú, lo podés volver a hacer, ¿sí? Y eso va a ser cerca de la fecha del parcial. O sea, van a abrir los del primer cuatrimestre, qué sé yo, la última semana de junio, más o menos antes de que sea el parcial, y los del segundo cuatrimestre eh, a fin de año. En noviembre creo que son los otros. Ahora, claro, pero si fuera el caso que yo hice los intentos, pero me fue mal, ¿lo podría recuperar? en realidad los vas a recuperar si llegas a necesitar. ¿A qué hago Ah, referencia? Si vos después de hacer todo el año los 16 trabajos, no llegas sí. con promedio a 5. Porque capaz que en uno o dos te ha ido mal, pero te sacas después 9, 8 y Ujú, se compensa y el promedio te da 5. ujú. ¿Sí? Ahora, si el promedio al final no te da 5, ahí bueno, ya se podría recuperar, pero eso ya es con el docente, o sea, ya no va a ser seguro a través del aula, capaz que te da un trabajo el profe del práctico 1, del 2, del 4, del tema tal, Ujú, ¿sí? bien. Ok. ¿Otra duda o consulta? Profe, la teoría la van a tomar a fin de año o digamos, No, bien me vengamos. parece, va a ser parecido a lo que les están tomando ahora en los cuestionarios. Por ahí hay algunos puntos teóricos no para escribir, sino para elegir la opción correcta, verdadero o falso, en cuestionarios. ¿Qué pasa con la parte teórica? En el caso de que ustedes tengan 7 o más en los 2 parciales, tengan 5 en los cuestionarios de promedio general, después, si están en condiciones promocionar la materia, se hace un coloquio en donde va la parte teórica, ¿sí? Y por ahí aquellos que tengan que recuperar al final, ahora se toma un poco de teoría y de práctica, pero no para que desarrollen algo teórico, sino preguntas que se necesitan conocer para responder la parte práctica también. Pero al final, si ustedes están en condiciones de promocionar, ahí sí se realiza un coloquio y en el coloquio se pregunta la parte teórica.
Y con eso ya promocionan. Bueno, más laboratorio, por supuesto, ¿no? Creo que ustedes ya comenzaron la parte de laboratorio. Eso sí o sí tiene que estar aprobado. Bien, profe. Ok, Bien, profe. Quedó ok. muy claro Muchas ahora. gracias. Buenísimo, me alegro. Bien, gracias, profe. Muchas gracias, profe. No, de nada. Cuídense mucho, buen finde y cualquier cosa, bueno, estoy un ratito más en la compu, si alguien necesita algo, me lo dice por chat. Hasta luego. Hasta Gracias, profe. luego. Buen fin de. Gracias igualmente. Tendrá la grabación. Tener la grabación.